¿Alguna vez has sentido que todo tu mundo se derrumba, que la persona en la que más confiabas escondía un secreto tan profundo que podía destrozarlo todo? Imagina descubrir una verdad que cambia no solo tu matrimonio, sino tu propia idea de familia. Grace creía conocer su vida al dedillo hasta que un encuentro casual en un mercado bullicioso le presentó a una niña asustada y un pasado oculto que amenazaba con desmantelar su mundo cuidadosamente construido. ¿Qué sucede cuando los lazos que nos unen se ponen a prueba por la traición? La pérdida de hijos y los secretos dolorosos permanecen con nosotros porque las impactantes revelaciones que nos esperan cambiarán todo lo que creías saber sobre el amor, la confianza en el significado de la familia. Esta es una historia sobre corazones rotos, el perdón inesperado y el coraje para sanar. ¿Estás listo para presenciar el viaje de una familia de la oscuridad a la luz? Grace Miller no se había sentido tan sola en años. La casa que compartían, antes llena de risas y calidez, ahora resonaba con el silencio. Un silencio que se hacía más pesado cada día. Michael, su esposo de 15 años, era un hombre de rutina. Responsabilidad, la clase que vivía ahí. Respiraba su trabajo como director de una expansiva empresa agrícola en Willowbrook. Sus días comenzaban temprano y terminaban tarde, dejando a Grace a su suerte, deambulando por los tranquilos pasillos y su creciente sensación de aislamiento. Entendía que el trabajo era importante. Entendía la ambición y el deber, pero en algún punto del camino, el hombre con el que se casó se había convertido en un extraño que apenas levantaba la vista de su teléfono o portátil. Nunca le decía en qué estaba trabajando. Nunca la invitaba a su mundo. Al menos ya no esta noche, como tantos otros. Se sentó sola en su acogedora sala de estar. El tenue zumbido de la ciudad afuera le recordaba cuánto tiempo había pasado desde que caminaba por las calles. Sola, sin la protección de un coche. O la urgencia de las citas tal vez. Por eso cogió su chaqueta ligera, se metió en unos vaqueros y decidió dar un paseo. El mercado de Riverside era un lugar que no había visitado en más de una década mientras deambulaba entre los puestos, repletos de productos de finales de verano y el aroma de recuerdos de pan recién horneado pasaron por su mente. Recordó los fines de semana que pasó allí de la mano de Michael. Sus conversaciones iluminaban sus sonrisas. Eran fáciles, pero esos días parecían la historia de otra persona. Entonces vio una pequeña figura agachada a la sombra de un puesto de frutas. Una niña de no más de 10 años, con el pelo enredado y ojos demasiado cansados para su edad, sentada con las rodillas juntas. El corazón de Grace se encogió. Emma, ese era el nombre que la niña susurró cuando Grace se acercó lentamente, con cuidado de no asustarla. ¿Tienes hambre?, preguntó Grace en voz baja. La amabilidad en su voz la sorprendió incluso a ella misma. Emma asintió. Miró con recelo a la multitud bulliciosa. Sin dudarlo, Grace metió la mano en su bolso, sacó unos $, y se los dio a la chica, pero no fue suficiente. La delgada figura de Emma y sus mejillas demacradas contaban una historia que ningún dinero podría curar del todo. «Te llevaré a comer», dijo Grace suavemente a un lugar cálido. Caminaron juntas a un café cercano, Maplewood Café, un lugar acogedor con mesas de madera y aroma a café recién hecho. La camarera saludó a Grace con un gesto cortés y la sentó junto a la ventana. El rostro de Emma se iluminó por primera vez ese día mientras toqueteaba el menú con dedos pegajosos. Grace la observó con una mezcla de tristeza y un feroz instinto protector. ¿Quién era esta niña? ¿Cómo había terminado sola en ese mercado implacable? Pero el momento dio un giro brusco cuando Emma deslizó su pequeña mano en el bolso de Grace para devolverle un objeto olvidado. Los dedos de Grace rozaron algo con fuerza. Una billetera. Emma la sacó, vacilante, y luego se la ofreció. ¿Es tuya?, la chica preguntó. Su voz apenas era un susurro. Grace tomó la billetera,
reconociéndola al instante como la de Michael. Sintió una opresión en el pecho. No, no es mía, dijo con cautela. Emma se encogió de hombros, con los ojos muy abiertos. La encontré debajo del mostrador. Grace lo abrió. Dentro había una fotografía de Michael sonriendo y sosteniendo a una joven que no se parecía en nada a ella. El cabello de la chica era suave y dorado, y su sonrisa radiante. Era una foto familiar, inconfundiblemente íntima. Grace se quedó sin aliento. Le temblaban las manos. Miró la imagen. La imagen se grababa en su mente. ¿Cuánto tiempo había Michael guardado este secreto? ¿Quién era esta mujer? Y, aún más escalofriante, ¿quién era la niña? Emma observaba a Grace atentamente, sintiendo la tormenta que se arremolinaba tras ella. ¿Tienes hambre?, preguntó Grace de nuevo. Su voz se suavizó. Emma asintió con alivio. Grace le hizo un gesto a la camarera. 2 chocolates calientes, por favor, y un poco de pan caliente. Emma bebió su bebida. Grace sacó su teléfono y marcó el número de Michael. La llamada sonó varias veces antes de que respondiera. Kurt, distante, ¿dónde estás?, preguntó Grace, luchando por mantener la voz firme. En la oficina, él respondió, ¿qué pasa? Grace respiró hondo. Encontré algo, una foto de Michael, tú y otra persona. ¿Quién es ella? Hubo silencio y luego un suspiro. Es complicado. Él admitió que tenemos que hablar. Nos vemos en el café en 30 minutos. Grace colgó. La imagen de Michael latía con fuerza. Con la otra mujer la atormentaba, pero bajo la conmoción se escondía un miedo más profundo y tácito. ¿Qué más ocultaba Michael? ¿Qué significaba esto para su futuro y para la niña? En la foto, Emma la miró y sonrió tímidamente, como si percibiera la confusión de Grace. Grace le devolvió la sonrisa, aferrándose al frágil hilo de esperanza de que, de alguna manera, esta historia no había terminado y que tal vez, solo tal vez, pudiera tener un nuevo comienzo. Si estuvieras en el lugar de Grace, ¿enfrentarías la verdad de frente o esperarías a que Michael te lo explicara? Comenta abajo y comparte desde donde la estás viendo. Y si esta historia te conmovió, dale a me gusta y compártela para ayudarnos a dar vida a más historias como esta. El reloj en la pared del Maplewood Café marcaba lentamente mientras Grace esperaba. Su mente corría más rápido que los segundos que pasaban. Michael finalmente entró. En su rostro, una mezcla de agotamiento y determinación detrás de él. Una chica de cabello dorado y ojos muy nerviosos titubeó en la puerta. Lily. La respiración de Grace se entrecortó. Este era el mujer de la fotografía. Este era el secreto que Michael había guardado oculto durante tanto tiempo. Michael se sentó frente a Grace y Lily se sentó a su lado en silencio, agarrando un pequeño pañuelo arrugado. La atmósfera entre ellos era densa, una frágil mezcla de alivio, culpa y miedos no expresados. Te debo una explicación, comenzó Michael en voz baja. Y siento que haya tardado tanto. Te mereces la verdad. Grace asintió con las manos entrelazadas en el regazo. Empieza desde el principio. Michael. Respiró hondo. Lily es mi hija. Nació antes de conocerte. Su madre. Y yo. No fue una historia perfecta. Éramos jóvenes y las cosas se complicaron rápidamente. Él les contó que años atrás había tenido una relación con una mujer llamada Marina. Su amor era turbulento pero real. Rompieron tras una amarga discusión. Michael se mudó por trabajo con la esperanza de que la distancia sanara las heridas. Marina se quedó embarazada y sola. 2 años después, Michael regresó y encontró a Marina casada con otro hombre y a Lily ya nacida. La conmoción fue abrumadora. Nunca supo del embarazo hasta que un misterioso mensaje apareció en su teléfono hace poco más de 1 año pidiendo una prueba de ADN. Tenía miedo. Michael, admitió, con los ojos brillantes, asustado porque nunca esperé ser padre, asustado porque no sabía cómo serlo. Lo evité. No quería hacerte daño.
El corazón de Grace se dolió ante la confesión. Durante años, ella había sentido la distancia, los secretos. Pero nada la preparó para esto. Se sintió traicionada, no solo por la mentira, sino porque había cargado en silencio con su propia carga, el dolor de no poder darle un hijo a Michael. Lily se movió nerviosa, apartando la mirada del suelo. «Lo siento», susurró. «No quise interponerme entre ustedes dos». Grace extendió la mano y tomó la de Lily con suavidad. «No eres un problema, Lily. Todo esto es solo un nuevo comienzo para nosotros». Justo cuando el alivio comenzaba a calmarse, se desató otra tormenta. «¿Dónde está Emma?», preguntó Grace de repente. «La niña que encontré en el mercado sigue ahí fuera, sola». El rostro de Michael se ensombreció. «Emma está en peligro. Su madre bebe demasiado y la gente con la que está son malas noticias». Los instintos protectores de Grace se despertaron. Teníamos que ayudarla. Junto con Lily, se dispusieron a encontrar a Emma. Impulsados por un sentido del deber y una esperanza inesperada, cada paso traía nuevos desafíos. Emma estaba asustada, indecisa de confiar, pero la calidez en los ojos de Grace y la promesa de seguridad fueron derrumbando lentamente sus muros. Una noche, mientras se reunían cerca de las tenues luces del mercado Riverside, el miedo de Emma finalmente se disipó. Habló con voz temblorosa sobre los violentos arrebatos de su madre, las frías noches que pasó sola y el hambre aplastante que nunca la abandonó. Michael escuchó. La culpa lo invadía. Allí estaba él, luchando por formar una familia, mientras una niña a la que apenas conocía vivía aterrorizada a pocas calles de distancia. Lily se acercó a Emma y le ofreció una sonrisa tímida. «Ahora estás a salvo», dijo en voz baja. «Cuidaremos de ti». El vínculo entre los cuatro comenzó a debilitarse, pero Grace observaba cómo Michael intentaba equilibrar el peso de su pasado con la posibilidad de una nueva familia ensamblada. Sin embargo, persistían las sombras y los rumores de escándalo comenzaron a arremolinarse en la unida comunidad de Willowbrook. Preguntas sobre la relación pasada de Michael y la repentina aparición de Lily y Emma fueron noticia en los círculos de chismes locales. Amigos y vecinos lanzaban miradas cautelosas, y Grace sentía que la presión aumentaba en casa. La tensión se intensificaba. Las largas horas de Michael persistían, pero ahora tenían un matiz de desesperación y frustración. Grace luchaba contra los celos, el resentimiento y el miedo a perder a su esposo, algo que no podía combatir ni perdonar. Una noche, después de una discusión particularmente acalorada, Michael confesó: «Nunca quise hacerte daño. Quería protegerte de todo este lío». La voz de Grace se quebró. «Protégeme mintiendo, escondiendo la mitad de tu vida». Su enfrentamiento fue crudo y doloroso, pero también honesto, el primer paso hacia la sanación. Mientras tanto, la presencia de Emma comenzaba a transformar sus vidas. Su risa, aunque tentativa, llenaba los espacios vacíos en la casa de Grace. Sus historias de supervivencia y esperanza las inspiraron a luchar con más ahínco por su nueva familia. Sin embargo, la pregunta persistía: ¿podría su pasado fracturado realmente repararse? ¿Podrían Grace, Michael, Lily y Emma encontrar la manera de pertenecer la una a la otra, no solo con sangre, sino también con el corazón? ¿Cómo afrontarían descubrir una familia oculta en su vida? ¿El perdón llegaría fácilmente? El aire fresco del otoño envolvía Willowbrook como una promesa susurrada de cambio. Grace Miller estaba junto a la ventana de su modesta casa, observando cómo las hojas ambarinas caían suavemente sobre la tranquila calle tras ella. El suave murmullo de su familia despertó un sonido que había anhelado pero que nunca se había atrevido a escuchar. Emma, la frágil niña que había entrado en sus vidas como una ráfaga de viento frío, ya no era la niña asustada que se agazapaba en las sombras del mercado de Riverside. Poco a poco había empezado a confiar, a sonreír, incluso a soñar, pero la batalla estaba lejos de terminar. Su desafío inmediato era evidente: proteger a Emma de las fuerzas oscuras de su pasado.
Madre atrapada en la adicción y la violencia seguía siendo una amenaza inminente. Grace y Michael sabían que las batallas legales que se avecinaban serían agotadoras, emocionalmente agotadoras e inciertas, pero unidas por el amor, se negaron a ceder en una gris mañana de martes. Grace, Michael, Lily y Emma llegaron al juzgado local. La fachada de piedra del edificio era un solemne recordatorio del peso de su lucha. Las palabras del juez fueron firmes pero justas, sopesando las pruebas y considerando el bienestar de la niña. Emma se sentó tranquilamente entre Grace y Michael, agarrando la mano de Lily, como si se fortaleciera con el vínculo que se formaba entre ellos. Después de lo que pareció una eternidad, llegó el fallo. La custodia temporal se les concedió a Grace y Michael. No fue una victoria inamovible, pero fue un rayo de esperanza en casa. La familia se adaptó a nuevas rutinas. Las noches de Emma fueron inquietas al principio, atormentadas por recuerdos de suelos fríos y palabras duras. Grace permanecía a su lado cantándole suaves canciones de cuna hasta que la respiración de la niña se estabilizó. Lily, con la sabiduría inocente de una niña, asumió el rol de protectora, mostrándole a Emma la magia de los momentos cotidianos, horneando galletas, leyendo cuentos y bailando en la sala. La transformación de Michael fue quizás la más profunda. El empresario que antes se sumergía en el trabajo ahora hacía malabarismos con reuniones y reuniones nocturnas con trabajadores sociales. Se convirtió en padre, no solo por título, sino por cariño. Logró navegar la ternura, junto con la autoridad, pero la tensión latía bajo la superficie. Michael luchó con la culpa por años perdidos y secretos guardados. Grace luchó contra las cicatrices de la traición, equilibrando el perdón con las dudas persistentes. Su matrimonio fue puesto a prueba repetidamente, pero la misión compartida de construir un refugio seguro para sus hijas los ayudó a superar una noche. Después de cenar, Emma Schiavelli le entregó a Grace un dibujo arrugado. Mostraba 4 figuras de la mano bajo un sol dorado. La familia en la que se estaban convirtiendo. Las lágrimas brotaron de los ojos de Grace mientras abrazaba al pequeño artista. ¿Ves? Esos somos nosotros. Juntos. Lily asintió con una sonrisa radiante. Ahora somos más fuertes, sin importar cómo hayan cambiado las estaciones, y con ellas los muros que rodeaban el corazón de cada miembro de la familia se ablandaron. Emma rió libremente. Su confianza floreció como las flores de primavera. Afuera de su ventana, Michael y Grace encontraron momentos de tranquila alegría al redescubrirse mutuamente más allá del dolor y los secretos, pero la sanación nunca fue lineal. Hubo días en que el pasado de Emma la devolvió, pesadillas, repentinos arrebatos, el peso del abandono. Hubo noches en que Grace se cuestionó si eran suficientes para protegerla. Michael a veces se retraía en silencio, abrumado por los fantasmas que no pudo ahuyentar. Aprendieron que la familia es más que sangre, es la decisión de quedarse, perdonar, luchar el uno por el otro cuando el mundo parece cruel. Grace miró a su alrededor. Una fría noche, al observar a su familia unida, sintió una silenciosa gratitud por las segundas oportunidades, por la resiliencia, por el amor que se niega a dejarla ir. Michael se la llevó. Mano sus ojos, reflejando tristeza y esperanza. Hemos pasado por lo peor, dijo en voz baja, pero seguimos en pie y eso es todo. Emma rió desde el otro lado de la habitación, persiguiendo a Lily mientras jugaban con una pelota desgastada. La casa volvió a la vida, llena de risas y luz. Grace susurró una oración de agradecimiento, no por la perfección, sino por la imperfecta y hermosa familia que habían construido. ¿Qué parte del viaje de Grace te conmovió más? ¿Alguna vez te enfrentaste a un secreto o desafío que puso a prueba tu capacidad de perdonar? ¿Qué significa la familia para ti en tiempos difíciles? Esta historia nos recuerda que incluso de los capítulos más oscuros puede surgir la esperanza. Que las familias se forjan no solo con sangre,
sino con actos de valentía, perdón y amor incansable. Y que la sanación, aunque sea difícil, siempre es posible. Cuando los corazones permanecen abiertos, esta historia nos enseña que la familia no siempre se define por la sangre, sino por el amor, la confianza y el compromiso, incluso ante la traición. Secretos y la sanación de las dificultades. Es posible. Cuando elegimos el perdón sobre el resentimiento y la valentía sobre el miedo, la gracia. Y Michael. El viaje de L nos recuerda que, sin importar cuán roto o complicado sea nuestro pasado, abrir nuestros corazones a los demás puede crear nuevos comienzos llenos de esperanza y pertenencia, proteger y nutrir a los vulnerables, como lo demuestra Emma, el profundo poder de la compasión para transformar vidas. Lo más importante es que la historia nos anima a aceptar la imperfección dentro de nosotros mismos y de quienes amamos, entendiendo que la verdadera familia se construye a través de luchas compartidas, aceptación y la voluntad de crecer juntos. Es un poderoso testimonio de la resiliencia, la fuerza sanadora del amor y la capacidad humana de reconstruir la confianza y la felicidad incluso después de heridas profundas. Por favor, comparte tus pensamientos e historias a continuación. Si esta historia te conmovió, comenta y dinos desde donde la estás viendo. No olvides darle me gusta y compartir para ayudar a difundir más historias de sanación y esperanza.